y cordial para quienes hacen el programa, para la audiencia, y agradeciendo mucho la invitación. Estamos listos para intentar responder a aquellos aspectos que sean motivo de inquietud. A las órdenes. Diego, le voy a pedir que se aleje un poquito de la cámara porque nos está dando demasiada fuerza su voz. Usted tiene un bozarrón, pues, ¿no? Para que vamos a intentar. Eso, un poquito más allá nada más su teléfono. Y ahí estamos muy bien, En todo caso, Diego, es importante tocar algunos temas y realmente el país tiene para abordar una infinidad. Y uno de los temas que quiero abordar con usted, para comenzar, es el tema de lo que está pasando con Rusia, ¿no? Rusia ha sido pues permanentemente un comprador importante. Se habla del 24, 25, 26% de la compra de la producción bananera, de camarón, etcétera, etcétera. Y de pronto se genera una especie de impasse que parece no es tan sencillo que digamos, ¿no? Se habla de chatarra, pero que parece en el fondo hay algo más, ¿no? Hay algo más que ha motivado que Rusia, con el poder que tiene, tomando en consideración que es una potencia mundial frente a un país tan pequeño como el nuestro, nos imponga ya una resolución que yo no sé qué es lo que va a pasar a futuro. Comentemos un poco sobre este tema, esto de evitar o ya no comprar el banano ecuatoriano, y que ya ha encendido las alarmas en el sector productivo ecuatoriano. Comenzamos por allí, Diego. A ver, tengo aquí un pequeño esquema de la información de lo que está sucediendo respecto al negocio bananero con Rusia. En primer lugar, hay que recordar que en el año 2023, o sea, hasta hace 2 meses atrás, en todo el año el Ecuador vendió el 21.12%. O sea, un poco más de la quinta parte de toda la producción nacional va para el mercado ruso. ¿Cuánto significó esto en número de cajas y además el dinero? En el año 2023, Ecuador vendió a Rusia, de acuerdo a los datos de FedExport, ¿sí?, 75 millones de cajas de banano y 757 millones de dólares. Estamos hablando de que el mercado ruso significa para el Ecuador no solamente los 757 millones al año, sino es 63 millones 83 mil dólares al mes, cada mes, dividiendo para 12 los 757 millones. Eso significa que el mercado ruso le entrega a cambio del producto ecuatoriano 2.074.000 dólares todos los días. Cada 12 horas le entrega 1.037.000 dólares cada hora. Y cada 12 horas, 1.037.000 dólares cada 12 horas. La entrega cada hora, día y noche, ininterrumpidamente, tengo aquí las cifras. 86.417 dólares la hora. Estamos hablando de más de $1.000 por minuto en el año entero. Esto es lo que lamentablemente el presidente y el equipo asesor de él no quieren negar, o deliberadamente tienen una agenda distinta, pero es obvio de que el presidente Daniel Noboa no defiende los intereses del Ecuador. Él es ciudadano norteamericano también, pero da la impresión que se olvida que está el presidente del Ecuador nominado con sede cuyo control real es del señor Correa y del señor Nebot. Ahora, vamos a ver aquí lo que significa las 75 millones de cajas de banano. 75 millones. Lo que significa trabajo, remuneraciones garantizadas para varias decenas de miles de familias ecuatorianas que podrían quedar sin trabajo en el desamparo por la política premeditada, porque esto no es casual, y además una política de mentira, como le voy a demostrar, de parte del gobierno nacional. La capacidad productiva para abastecer con 75 millones de cajas de banano significa de que cada vez, el Ecuador envía 6.250.000 cajas de banano de alrededor de 48 libras cada una. Quiero señalar que cada día,
El Ecuador tiene que hacer llegar 265.479 cajas cada día. 265.479 cajas. Para producir esa cantidad de banano, existen decenas de miles de hectáreas. Existen además, yo pienso, una afectación directa a no menos de 120 a 150.000 personas que viven de lo que significa el mercado ruso y que irresponsablemente, desde mi punto de vista, de lo que se ha visto en la información, el gobierno quiere bloquear prácticamente este mercado, algo que no es aceptable ni es comprensible. Hay que hacer aquí algunas preguntas. La exportadora bananera Noboa, ¿tiene o no tiene plantaciones en Perú? ¿Tiene o no plantaciones en Centroamérica? Con la producción bananera de otros países quizás pretenden suplir la producción del Ecuador. ¿Existen o no conflictos de intereses por parte del gobierno y del grupo económico justamente de ellos? Yo creo que la gente tiene que comprender las cosas de la mejor manera. Y además, yo creo que hay un problema político, adicionalmente al problema económico, al problema de la producción, al problema de dar trabajo, remuneración y garantizar una vida mínima para decenas de miles de familias ecuatorianas. Al cederlo entregar armas a un contendiente en una guerra ajena, la guerra es entre Rusia, que se le adelantó a la OTAN, porque tenían previsto agredirle, recuerden ustedes, hacia el 14 al 20 de marzo del 2022. Los rusos se les anticipan, toman iniciativa y entran en Ucrania el día 24 de febrero del 2022 y primerito se lanzan a tomarse los más de 190 laboratorios de armas biológicas que tenían listas en Ucrania. Hay además una cantidad de cosas que los ecuatorianos debemos también comprender. Para Rusia, el problema de la guerra es un problema muy complejo. Miren, yo tengo aquí un documento. Es una entrevista del 15 de enero del 2015 del señor Henry Kissinger, que se titula "Si no escuchas los tambores de la guerra, estás sordo". Y él dice que sobre estos años, justamente cuando se toman el gobierno de Ucrania con golpe de Estado y le instalan a un tipo de orientación neonazi, porque un fascista reconocido, Zelensky, ¿qué es lo que dice en la entrevista el señor Kissinger? Estados Unidos está rendido ante China y Rusia y el último clavo en el ataúd será Irán, que es por supuesto el principal objetivo de Israel. Hemos permitido a China aumentar su fuerza militar y a Rusia recuperarse de la sovietización, lo que les dará una falsa sensación de valentía, pero que traerá para todos juntos una muerte más rápida. Somos como el tirador que se atreve a dejar que el novato coge el arma. Y cuando la intenten es bam bam. La próxima guerra que viene será tan grave que solo una superpotencia puede ganar, y esa somos nosotros, amigos, responde. Miren lo que dice en otra parte de la entrevista. Tengo aquí, justamente. Él dice que esperamos que si todo va bien, Medio Oriente, o cuando menos la mitad de Medio Oriente, esté en manos de Israel. Y dice él, refiriéndose a la guerra que viene o que preparaban ellos, dice, oh, cuánto he soñado con este momento, Henry Kissinger. Y tengo aquí en mis manos el documento, el resumen que entregaron en los altos mandos de los Estados Unidos, que es el informe de la RAND Corporation. Es el mayor tanque de pensamiento que trabaja con el Pentágono y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Aquí está el proyecto, ¿sí?, cuyo resumen lo publicó también el New York Times, en la que se demuestra que el objetivo era dividirle a Rusia en 4 partes. Entonces, para Rusia el problema es muy serio, porque es un problema de la sobrevivencia nacional. Ahora, el presidente de la República del Ecuador quiere demostrar, al tenor de lo que publica la revista Vistazo, que tengo aquí en mis manos y le muestro a usted, que es la última, es la número 1357 de febrero 8 del 2024.
febrero 8 del 2024. No quisiera en este sentido demostrar lo que está diciendo la revista Vistazo. Mire lo que dice la revista Vistazo. Además, dos cosas adicionales. El día 11 de enero, estamos hablando hace más de 2 meses, sí, el embajador en Quito de Rusia, de la Federación Rusa, Vladimir Sprichak, le dice al gobierno ecuatoriano que si entrega las armas rusas a Estados Unidos, que hace él, no son chatarra. Les corrige, no son chatarra. Dice, es un paso poco amistoso. Y agrega, constituiría una violación de la postura de neutralidad del Ecuador. Porque claro, si involucra en la guerra, respalda a uno de los contendientes, pierde la neutralidad, y entonces es obvio que en Rusia van a tomar medidas económicas, no solo contra el banano, ya lo tomaron contra los claveles y las rosas. Quiero recordar que uno de los mercados importantes de Rusia, y la fiesta del año que más flores, claveles, consume es el día de San Valentín, el 14 de febrero. Esto ya lo perdió porque el 5 de febrero Rusia ordenó de que se suspenda parcialmente la importación del Ecuador. Pero mire lo que dice la canciller. Yo no entiendo cómo en el gobierno nadie le cuenta al presidente de la República. Y el señor presidente, que realmente está defendiendo los intereses norteamericanos y no los intereses nacionales. Mire lo que le dice la canciller de Rusia. Nuestros socios están perfectamente enterados de las obligaciones estipuladas en los contratos, incluido el compromiso de usar los bienes que adquieren para los fines anunciados y no traspasarlos a terceros en el contrato de la entrega de armas rusas al Ecuador. Y dice, no traspasarlos a terceros sin obtener el permiso correspondiente de la parte rusa. Suponemos que la parte ecuatoriana ha tomado una decisión tan irreflexiva bajo la seria presión de personas concernidas o vinculadas desde el exterior. Si se tratara de chatarra, según lo denomina el gobierno del Ecuador, es poco probable que Washington le hubiera ofrecido a cambio vehículos modernos que, entre otras cosas, cuestan sumas considerables. Y acaba con la frase siguiente, la declaración de la canciller de Rusia. Esperamos que Quito se dé cuenta de esto. Yo creo que en vez de la palabra Quito, debería decir que el presidente del Ecuador caiga en cuenta de lo que está haciendo. ¿Dónde está la mentira? Porque esto es necesario recordar. Vean usted, la revista Vistazo dice lo siguiente, repito la fecha, 357 del 8 de febrero del 2024, página 18. Abro comillas, la revista justamente, sí, Vistazo, la última. En la página 18 dice lo siguiente, mire, abro comillas, 12 sistemas lanzacohetes y 34 sistemas antiaéreos de 23 milímetros cada uno. O sea, cada proyectil. Tiene 6 helicópteros Mi-171 del ejército. Algunos de ellos no vuelan porque requieren repuestos que no llegan a raíz del conflicto. Existen además, dice, otros 2 Mi-171 que se mantienen operativos. Dice, Ecuador recibió además en el 2010 2 helicópteros Mi-171E de fabricación rusa con capacidad de transporte para 23 pasajeros. Yo hablé con un señor coronel del servicio pasivo, y le pregunté sobre esta situación y me dijo, no son 23, son 28 personas que pueden ir con ametralladoras y con las armas que crean del caso, porque es la mejor forma de transportación de hombres armados por el aire. Ahora, yo hago aquí una pregunta desde el punto de vista lógico y ecuatoriano. ¿Qué dijeran los ecuatorianos? ¿Sí? Si quisiera otro país dar armas que supuestamente hubiera construido el Ecuador para matar ecuatorianos, no existe alguien que le pueda explicar al presidente de la República lo que está haciendo. Cae en cuenta lo que hace. El entorno de él está en sus cabales, o qué agenda persigue, pues. Hay una declaración además que hace Kevin Sullivan,
el jueves 8 de febrero, lo apunté para no olvidarme, pero tengo también la grabación. El señor Kevin Sullivan, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, sí, dice que cuenta con la autorización del presidente Noboa y las armas que están funcionando, dice él, que van a entregar a Ucrania. El gobierno del Ecuador sabe perfectamente lo que está haciendo, pero no quiere defender los intereses nacionales del sector agrícola del Ecuador. Está muy claro. Yo creo además que hay que recordar un dato histórico. Rusia es la heredera de la antigua Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia sobre todo, y los otros países también sobre todo, estaban con salida al Báltico. Recordemos que tuvieron más de 20 millones de muertos, más de 30 millones de heridos y mutilados. Desaparecieron 1.710 ciudades y aldeas, sobre todo de Rusia. ¿Alguien piensa o cree que ese país ha olvidado lo que significa lo peor de la guerra? En toda la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos perdió 410.000 personas. Solamente la antigua Unión Soviética y Rusia perdieron más de 20 millones. Estamos hablando de más de 40 veces. Entonces, ¿qué hace el Ecuador metido en esta circunstancia, en estas condiciones incomprensibles? Pero yo creo que además hay que hacer una relación necesaria. Miren ustedes, el presidente del Ecuador defiende los intereses nacionales o está al servicio de intereses extranjeros. ¿A quién le interesa involucrar al Ecuador? Ser arrastrado a la guerra en forma irresponsable. Eso es defender el interés nacional. Eso es defender la soberanía nacional. Tengan en cuenta lo que están haciendo, pero yo creo que es necesario aquí que la gente recuerde algo. Mire usted, el señor presidente de la República, el actual, le había solicitado 2 veces a la Revolución Ciudadana que él quería ser candidato. Aquí está el recorte. Está publicado en el Diario Expreso del miércoles 25 de octubre del 2023, página 2. Si alguien quiere, por si acaso, copie y verifique. Expreso, miércoles 25 de octubre del 2023, página 2. ¿Quiénes declaran? La señora Loaiza González, candidata presidencial, y el propio expresidente Rafael Correa, que ahí dice que hablaron a través de terceras personas porque quería ser candidato de la Revolución Ciudadana el señor Daniel Noboa. Entonces, el señor Correa tenía 2 finalistas en la segunda vuelta. Los finalistas de la segunda vuelta, los 2 eran correístas. Yo quiero recordar quiénes son los que deciden quiénes son los finalistas y quiénes tienen que ser proclamados, porque en el Ecuador no hay elecciones. Mire, tengo aquí el recorte del Diario Expreso de Guayaquil del jueves 25 de octubre del 2018 en la página 4. Aquí están los candidatos para ser miembros del Consejo Nacional Electoral, que es el instrumento con el cual deciden autoridades en el Ecuador. Y aquí está Diario El Universo del domingo 28 de octubre del 2018 en la página 3. Aquí están con las fotos. Está la señora Estela Cero, que era asambleísta de Alianza País del 2013 al 2017. Un voto de Correa. El otro voto de Correa es de doña Diana Tamaín. Aquí está. Ella es presentada a la candidatura a nombre de la CONAIE por el presidente de la CONAIE en esa época, el señor Jaime Vargas, que trabajó para Andrés Arauz, o sea, para el candidato del correísmo. 2 votos que tiene Correa, en la que se inscribe la política de 2 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Y mire, además que son inconstitucionales. El tercer voto que hace la mayoría de los 5, sí, es el ingeniero informático José Cabrera Zurita. Y dice, postulado por el Partido Social Cristiano, por el partido de Jaime Nebot Sadi. Entre Correa y Nebot tienen ellos la mayoría del Consejo Nacional Electoral. No necesitan los otros 2, pero que vale la pena recordar. Era cuota del señor
Guillermo Lazo Mendoza, 2 de Correa, 2 de Lazo y 1 del Partido Social Cristiano. ¿Quién nombró esto? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí, transitorio, que presidía el doctor Juan César Trujillo, y cuyo secretario, el doctor Seraquine, recordemos, fue candidato a director en Pichincha de Alianza País, y está publicado en el diario La Hora, edición del 20 de enero de 2009. Me acuerdo perfectamente algunas cosas. Y aquí está una cosa adicional. Cuando se refiere a Diana Tamain, dice que actualmente es vocal del CNE, primera vocal. Y el señor ingeniero José Cabrera Zúñiga también dice, actualmente es vocal del CNE. El artículo 210, inciso 3 de la Constitución de la República prohíbe la reelección. Ni siquiera puede entrar al concurso. Artículo 210, tengo aquí la Constitución en la mano, le voy a leer lo que dice. Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones, el caso de ellos estaba en el anterior CNE que presidía el doctor Gustavo Vega, no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a su reemplazo. La convocatoria del Consejo Nacional Electoral es inconstitucional, es ilegal, es una maniobra burda de la oligarquía para con este instrumento determinar quiénes son los candidatos finalistas. Ellos, el señor Correa y el señor Menego, son los que auspician a la mayoría del Consejo Nacional Electoral de bolsillo, porque están a órdenes de ellos. No respetan nunca la voluntad popular en CNE, nunca se revisan las papeletas. Cuando hay procesos electorales, existe 1.700.000 personas que son electores fantasmas, que son padrones que primero ya no publican. Antes se publicaba, ahora ya no se publica. ¿Por qué no publican? Porque tienen miedo que mucha gente encuentre a los parientes muertos, por ejemplo, o gente que no vive en el Ecuador. Pero yo quiero hacer memoria de que eso es fácil de comprobar. ¿Cómo? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos todos los días establece precisamente los que han muerto, los que han nacido, es decir, tiene un registro actualizado. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos son unos en los que aparecen como votantes por el Consejo Nacional Electoral es un número distinto. Por eso les podríamos nosotros demostrar, y tengo aquí la documentación, de cómo inflan el número de electores. Por ejemplo, miren, en el proceso electoral, cuando se llevaron la Administración de Justicia, la metidita de mano, hubo 1.229.330 electores fantasmas, inexistentes, con los que ganaron y se llevaron las cortes del país. En el proceso del 2009, quiero recordar, hubo 898.552 votantes fantasmas, pero además, no solo eso, recordemos que las elecciones fueron el 26 de abril del 2009, 26 de abril, pero encontraron un sitio paralelo de digitalización de datos, secreto, manejado de manera paralela por el propio Consejo Nacional Electoral, porque allí le encontraron a vocales del CNE, de la empresa Digital Team, o Digital Time, como pronuncian otros, donde habían 221 computadoras con 221 digitadores que estaban ubicados en el norte de Guayaquil, en la Garzota, en la avenida Agustín Freire Potes, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, donde estaban, sí, armando la votación para que no haya segunda vuelta y proclamar fraudulentamente la reelección de Correa y darle la mayoría de carácter parlamentario, precisamente para aprobar todas las leyes antinacionales y las leyes de las privatizaciones. Aquí tengo provincia por provincia. Por ejemplo, en el año 2013 se incrementa de manera injustificada 1.139.000. Tengo aquí, provincia por provincia, mire, el INEC dice que hay 517.008 votantes en el Azuay. Y aquí está, en el padrón del CNE aparecen 600.130. En la provincia de Guayas hay 157.221 votantes fantasmas. En la provincia de Pichincha, tengo de las 24 provincias por si acaso,
144.279 votantes fantasmas. Además, el sistema electrónico es trucado. Hay más de 50 países que no aceptan el sistema electrónico trucado con el que designan no solamente la mayoría legislativa para que aprueben leyes delincuenciales para el saqueo nacional, sino incluso para autoridades seccionales. Diego. Las cosas tienen que decirse. Y también, claro, presidente y vicepresidente. Y quiero aquí hacer una reflexión adicional. Hagamos memoria de lo siguiente. En la campaña del 2021, el TCNE de bolsillo, bajo el auspicio de quienes les patrocinaron del correísmo, con 2 votos y un voto que patrocina el Partido Social Cristiano del señor M. Nebot, y que quiero recordar está publicado el 24 de octubre, jueves 24 de octubre, perdón, 25 de octubre del 2018, y el domingo 28 de octubre del 2018, del mismo año, en el Expreso, en el primer caso, y en el Universo. Ahí están quienes auspician. Pero yo quiero hacer memoria de una cosa que me parece importante. En las elecciones del 2021, quiero recordar, 2021, recuerde que Yacu Pérez y Pachacuti ganan en 14 de 24 provincias. Y no dejan entrar a la segunda vuelta. Le hacen entrar a la segunda vuelta al señor que creo, tal vez, ganó en 10 de los 221 cantones del Ecuador. El señor Guillermo Lazo, quiero recordar, perdió en Esmeraldas, en la provincia de Guanabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Los Ríos y Oro. Perdió en la provincia del Cachi, Ibabar, Cotopaxi, Tumburagua, Chimborazo. Perdió en Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Y perdió en toda la región amazónica. Perdió en Sucumbíos, perdió en Napo, en Orellana, en la provincia de Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Le hacen primero finalista y luego le proclaman presidente. Y claro, igual que hicieron el fraude para Lenín Moreno, nunca jamás recuperaron un solo centavo de lo que significó el dinero evaporado, llamémoslo generosamente de esa manera, y que según publicó el diario La Hora, la edición del jueves 4 de octubre del 2018, significó un despojo de alrededor de 70.000 millones de dólares y que hasta el momento no se recupera nada. Oiga, Diego. Y tampoco lo van a hacer, porque son parte de la alianza, pues. Están en alianza el correísmo, los socialcristianos y Acción Democrática Nacional. Entonces, ¿cómo van a romper alianza? Tienen que protegerse. 1, 2. En el 2021 ponen de presidente a quien no era ni finalista. Solo ganó en Galápagos, que tiene 16.000 votantes, y en la provincia de Pichincha porque hacen que gane Quito. Tengo mis reservas incluso sobre eso. Ahora, en el año 2023 se supone que uno de los finalistas iba a ser ¿quién? Fernando Villavicencio. Lo matan a Fernando Villavicencio el día 9 de agosto, 11 días antes del día de las elecciones. Y luego le reemplaza a él, que no le quisieron dejar participar ni siquiera en el debate nacional, el periodista Cristian Zurita. Recordemos, hay regulaciones, aspectos lógicos e históricos con los cuales voy a demostrar que le sacaron a Cristian Zurita de la segunda vuelta, de la misma manera que le sacaron a Yacu Pérez, utilizando el Consejo Nacional Electoral de bolsillo, cuyo control tiene el correísmo y que tiene además el Partido Social Cristiano con Evo. Le demuestro. En ninguna campaña electoral el candidato presidencial tiene menos votos que los asambleístas, los senadores, diputados, representantes, como se quiera llamar. Revisemos la votación de John Kennedy del Partido Demócrata en 1960. En el 64 de Lyndon Johnson del Partido Demócrata. En el 68 Richard Nixon del Partido Republicano. Veamos la votación del señor Ronald Reagan y de los senadores y representantes de los Estados Unidos. Veamos la votación de Jimmy Carter y el Partido Demócrata. Veamos los dos Bush, padre e hijo, George Bush padre, Walker Bush, igualmente el señor Bill Clinton, el señor Obama, el señor Trump, y ahora del señor Biden. En Estados Unidos y en el Ecuador, que es más cercano y que puede de mejor manera la gente hacer memoria,
Recordemos que cuando ganó Jaime Roldós Aguilera, era con una votación mucho más alta que Concentración de Fuerzas Populares, de la lista 4 de la época. Cuando ganó el ingeniero León Párez Cordero, tiene muchos más votos que los candidatos a senador, a representantes a la Cámara Nacional de Representantes en 1984. Cuando gana el doctor Borja, tiene muchos más votos el doctor Oribe Borja que los diputados, que se volvieron a llamar de esa manera, de la izquierda democrática. Cuando gana Sixto Juan Bailín, quiero recordarle, que va a hacer memoria, él tiene más votos que el Partido de la Republicana. Cuando gana Abdalá Bucaramanga en el 96, él tiene más votos que el PRI. Y en esta última votación quiero recordar lo siguiente. La lista que le acompaña a Cristian Zabaleta saca el 20.6%. 20.6%. Pero él, que se supone que debería tener más votos y que recibía además la adhesión del pueblo enardecido porque estaba molesto que le maten al candidato Fernando Villavicencio, pues. Resulta que solo saca el 16.3 para dejarle fuera de la final, pues. Porque si entra a la final, él gana. Es decir, todo está acomodado en función de los intereses de las multinacionales, de las corporaciones extranjeras a las que entregan la riqueza nacional. En el Ecuador no existen elecciones. En Ecuador existen solo proclamaciones. Y la gente tiene que hacer memoria de que vivimos una dictadura electrónica, que además hay más de 50 países que se niegan a aceptar el sistema electrónico que en el Ecuador existe. No aceptan, por ejemplo, en los últimos 2-3 años, hay 5 países muy importantes que expresamente prohíben la utilización del sistema electrónico como en el Ecuador. Reino Unido, Inglaterra, Alemania, Japón, Holanda, Islandia. ¿Por qué persisten en utilizar el sistema electrónico si es la garantía del fraude y del cumplimiento de los auspiciadores de la mayoría del Consejo Nacional Electoral? Entonces la gente tiene que recordar estas cosas y tiene que hacer memoria. Es decir, los centinelas de la política, incluso cercanos a los Estados Unidos, son ellos mismos, pues. Por eso ponen finalistas de esa orientación. Yo quiero recordar algo, mire. El Diario Expreso del miércoles 24 de abril del 2013, aquí está la información, da cuenta que el gobierno del señor economista Rafael Correa, que supuestamente hablaba contra los pelucones, hasta de repente unía a los Estados Unidos y le mandaba a su secretario de Relaciones Exteriores a la embajada, lo que salió en Wikileaks, le mandaron al doctor José Valencia a explicar, en otras palabras, a pedir disculpas, que no hagan caso a lo que dice en el discurso. Pero él era parte del Plan Colombia. Y aquí está. Tenían 12.000 soldados de la frontera y 20 aviones en la frontera norte para los operativos último activo del Plan Colombia. Y quiero recordar otro dato. El periodista Patricio Mural, chileno, que era uno de los más fervorosos defensores del economista Correa, rompe con Correa porque, y muestra el video, que se va a intentar hacer llegar, claro, no tengo el teléfono del señor periodista que le acompaña, del licenciado Carrera, pero se puede intentar hacer llegar. Hay un video en la que Correa apoya o se identifica con Zelensky. Por eso es que le sacaron de Rusia Today. Entonces, ellos son los que pusieron presidente, ellos. Aquí no hay elecciones. En el Ecuador todo está armado en función de los intereses de la globalización. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano vale la pena que sepa lo que le estamos indicando a través de este programa, estimado plebe. Bueno, Diego, en función al tiempo, tal vez como un comentario corto en función al tiempo, ¿qué quiere decir? Que las próximas elecciones igualmente van a terminar colocando un presidente que esté en función a los intereses de lo que usted está manifestando. Sin duda, no hay elecciones en el Ecuador, perdónenme. Y no solo eso, miren lo que son de hábiles para engañarle a la masa. Bueno, yo tengo aquí el recorte del diario El Comercio del 9 de mayo del 2009, sábado 9 de mayo. Revuelo por el Centro de Cómputo Extra de Guayaquil. Aquí están las 221 computadoras y los 221 digitadores.
Aquí tengo toda la información respecto a la votación cuando le hace el presidente al señor Lenín Moreno Garcés el 1.617.486 electores fantasmas. Aquí está la información de cómo Yacu gana en 14 provincias, 8 Arauz y Lazo 2, Galápagos y Pichincha. Pero quiero hacer relación a una cosa, que vea usted para qué hacen esto. En el discurso hablan contra las privatizaciones y bla, 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 bla. Aquí está la información del IVA. Mire, para eso hacen los fraudes. Este es un recorte del martes 6 de octubre del 2020. Estamos hablando de hace 3 años y medio. Ahí ya está el compromiso para salvar el IVA del fondo, por petición del Fondo Monetario Internacional, y que acaban de viabilizar el alza del IVA para que entre por el imperio de la ley. Cada punto de IVA aproximadamente son 500 millones de dólares de impuestos, o 450 según el cálculo del exministro de Finanzas, el doctor Simón Cueva Arrijos. 500 por punto, en 3 puntos son 1.500 millones de dólares al año. Con esa exigencia del Fondo Monetario para que le paguen a él. En 10 años estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Y en 20 años 30.000 millones que saldrá del bolsillo del pueblo ecuatoriano para darle al Fondo Monetario Internacional. El año 2009, en diciembre, quiero recordarle, la deuda total del Ecuador era de 10.235 millones. En el mes de noviembre, hace 3-4 meses, ya pasó los 82.000 millones. Pero quiero concluir el programa haciéndole relación a un elemento que me parece importantísimo. Entonces, todos estos son parte de la política de la globalización. En el año 2015, le obligaron a Grecia a que entregue los recursos más importantes. Si me permite, le voy a leer lo que le obligaron a vender a Grecia para que pague la deuda griega. Mire, son 16 obligaciones de lo que tiene que vender, y que aquí en el Ecuador acaban de aprobar con la ley de, justamente, que decían ellos, de 0 apagones, la entrega de todo lo que es la distribución y la transmisión eléctrica a manos privadas. Hoy no hay tiempo, pero podríamos tocar justamente sobre las leyes que están aprobando. Una de ellas que da de 2.200 a 2.600 millones de dólares de exoneración de pago de los bancos económicos del país. Mire, tuvo que vender Grecia porque nos están metiendo en la política del endeudamiento con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El aeropuerto internacional de Atenas y 37 aeropuertos regionales, todo lo que son las pistas aéreas de Grecia están en manos privadas ahora. 2, el puerto de Pireus, es decir, como más importante, como decir Guayaquil o Pozorja. El 100% de las acciones de otros 11 puertos. Todos los complejos turísticos estatales y las dársenas para yates. Las llamadas islas del ensueño, complejos turísticos y bienes de raíces estatales. Luego, quinto, los hoteles con alto valor histórico y cultural en lugares privilegiados de Grecia, un país que tiene uno de sus mayores ingresos del turismo. 6. Todos los centros estatales de baños termales y sus centros de estadía, sobre todo de valor turístico. 7. Todas las instalaciones olímpicas, 2 olimpiadas se llevaron a cabo en Grecia. 8. La lotería estatal, que es de altos ingresos, sobre todo por las apuestas hípicas, que es un deporte que tiene más de 2.000 años allá. 9.